el debate, pero sobre todo tiempo para la pregunta al alcalde, porque de hecho ya veo a Fernando Velasco que con ganas, te he visto ahí, movías el pie, estabas ahí, no sé si por la entrevista, por cómo iba la entrevista o por si tenías miedo que te pisase la pregunta o no. Por encontrar una posición baja. Cómoda, ¿no? Yo soy Martín de Garillo, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Todo los dos. Bueno, Alberto Rúa, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Claudio Rodríguez, ¿qué tal? Todo en orden. ¿Te he visto tranquilo? Sí. No sé cómo lo has visto al alcalde. Con un alcalde con esta firmeza y tan positivo no se puede estar nada más que tranquilo. Bueno, ¿quién quiere romper el hielo con el alcalde? ¿Quién quiere preguntar al alcalde? O reclutar. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Fernando. Voy. No vamos a hablar de lo que hemos hablado antes, de las fiestas de Gasteiz. Estos días se ha conocido quién va a ser la persona que se va ¿La pregonera? Y la verdad es que yo no tengo nada en contra, ¿no?, de esa persona, ni mucho menos. Pero ¿no hubiese sido mejor haber hecho alguna participación ciudadana como se hizo el año pasado, donde se vea un poco más la implicación, ¿no?, de la sociedad vitoriana? Bueno, ha habido una iniciativa en el ayuntamiento por parte de algún grupo político planteando la posibilidad de que se regule un proceso de participación ciudadana para la elección del chupinero o chupinera, ¿no? Y a nosotros nos parece que esa es una fórmula que se puede explorar, pero que requiere de un tiempo, porque hay que hacer una normativa, hay que hacer un procedimiento, una ordenanza municipal, al fin y al cabo, que lleva unos trámites, primero de presentación, de debate, de aprobación inicial, de exposición pública, de aprobación definitiva, que evidentemente para cuando se propuso, que fue en el anterior pleno, no daba tiempo para poder abordarlo este año, ¿no? Y ya el año que viene es el último de la legislatura. Yo también lo que le trasladaba a los grupos es que me parece un poco feo que si durante esta legislatura hemos mantenido unas reglas de juego para algunos grupos, no las cambiemos a mitad de partido para, en este caso, el último grupo, que sería el Partido Socialista, ¿no? Otros años sí que se ha hecho, algún grupo ha hecho una especie de proceso de participación ciudadana, pero era en su página web, era con sus propuestas, era con sus juegos, con sus normas, totalmente legítimo, porque yo creo que es bueno, y es un paso adelante en el proceso, pero no es lo que en estos momentos se pedía. Yo, al margen del procedimiento, al margen de la forma, que creo que se puede revisar de cara a la legislatura que viene, yo me quedo con el resultado, y en estos momentos tenemos a una magnífica mujer, escritora, que es una magnífica embajadora de Vitoria-Gasteiz, que sus libros y sus novelas se están convirtiendo en bestsellers, y que, bueno, pues que además creo que representa muy bien esa nueva Vitoria-Gasteiz, con gente pues que muy capacitada, muy preparada y además con mucho reconocimiento fuera de nuestra ciudad y dentro de nuestra ciudad. No, con la persona ya te comentaba antes que no hay ningún problema, simplemente que bueno, igual esta iniciativa, si es cuestión de tiempo, que se plantee ya, ¿no?, la posibilidad de hacerlo de otra forma, ¿no? Si es solamente cuestión de tiempos, sí es. Eso es lo que se planteaba, la posibilidad de que, y sobre todo que ya sea la próxima corporación la que lo decida, ¿no? Vale. De tal manera que, bueno, que el Palacio, las cosas del Palacio van despacio, y una ordenanza que permita regular un proceso de participación ciudadana en torno a la elección del chupinero o chupinera, o del colectivo que lance el chupinazo en la bajada de Celedón, pues requiere de unos tiempos y de unos trámites. Yo soy Martín de Garillo. Egunon. Yo siempre he intentado barrer para casa. Estaba convencido como no que mi tocayo ya te conocemos. Mi tocayo me ha pisado la primera pregunta, que iba a ir en función en relación al tema del tren, del soterramiento, que se queda a mitad en el estudio inicial, se queda a mitad de Salburua. Entonces, como esa ya está respondida, mi otra pregunta viene en función del tranvía. El tranvía, está todavía en fases de estudio, sí que ahora a priori va a llegar hasta el estudio inicial, parece que va a llegar hasta la Plaza de la Unión. ¿No sería bueno que hubiese un proceso también de participación ciudadana en la cual, evidentemente, quien tiene que regir principalmente son los criterios técnicos, porque los ciudadanos también hay que ser conscientes que no somos técnicos y hay profesionales que se dedican a ello, pero que sí que se tenga en cuenta en mayor o menor medida por lo menos la voz de los futuros usuarios, que somos los propios vecinos y vecinas de Salburua?
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta la opinión de los ciudadanos y de los colectivos. Si bien es cierto que las decisiones en materia de movilidad y en proyectos de la enjundia de un tranvía la tienen que tomar los expertos, ¿no? Los expertos, los técnicos tanto de ETS como del ayuntamiento, como del gobierno vasco, ¿no? Que son los que al fin y al cabo definen los itinerarios por donde tiene que transcurrir el tranvía. Porque es cierto que es importante tener en cuenta las opiniones de los vecinos y las vecinas, pero también es cierto que tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características y la funcionalidad de un modo de transporte con la enjundia, ¿no?, que tiene el tranvía. Con respecto a la primera, pues acaso hay alguien que se acaba de incorporar. Lo que yo quiero dejar muy claro con respecto al soterramiento es que yo como alcalde voy a defender en Madrid el mayor número de kilómetros soterrados de vía en Vitoria, eso que quede clarísimo. Y que habrá que esperar, como dice la propia consejera, el estudio informativo para ver si podemos soterrar desde antes de Arcayate y Larraín, y también Arcayate y Larraín ven soterrado el paso del ferrocarril por su barrio, por su zona, ¿no?, del barrio de Salburua. Con respecto al tranvía, ya tuvimos una reunión informativa en el Centro Cívico de Salburua, la volveremos a tener ahora porque lo que estamos planteando es que si ahora en el 2017 hemos licitado la extensión del tranvía al sur, en el 2018 licitemos la extensión del tranvía a Salburua. Y durante este año, hasta que se licite y se contrate la obra, pues tendremos que seguir haciendo la exposición pública conveniente, la explicación del proyecto, teniendo en cuenta además que también hemos conseguido, que no era lo que se preveía inicialmente, que el tranvía llegue hasta la Plaza de la Unión, con lo que todavía es más kilómetros de tranvía y más conexión de ciudadanos de Salburua con el resto de la ciudad. Alberto Rúa. Gorka, Egunon, cuando se reunió con el colectivo de Recaleor Bizirik, les comentó que su hijo podría vivir perfectamente en Recaleor. ¿Qué le ha hecho cambiar de opinión? No, yo no he dicho en ningún caso que mi hijo podría vivir perfectamente en Recaleor. ¿Cuando estuvo con ellos no se lo dijo? No. Yo cuando me acerqué, además mi hijo tiene 9 años. Sí. El mayor, los otros son más pequeños, Sí, ¿no? sí. Yo cuando estuve con ellos les hablé con sinceridad. Les dije, mire, Vitoria es una ciudad plural, es una ciudad diversa y se pueden desarrollar este tipo de modelos siempre y cuando respetemos unas mínimas normas, como respetamos el resto. Porque los que estamos aquí, los que nos están escuchando, la gran mayoría se pagan el alquiler o la hipoteca, pagan la luz que consumen, el agua que consumen, pagan la comunidad. Es decir, adquieren unos mínimos compromisos que estos de momento no han adquirido. En segundo lugar, en las viviendas de Recaleor, el ayuntamiento se ha gastado 22 millones de euros entendiendo que eran infraviviendas y que ahí no se podía vivir. Si las 192 familias anteriores no podían vivir allí, ¿por qué estos sí pueden vivir? ¿Es que estos ciudadanos son de segundo nivel? ¿Es que estos no se merecen tener una vivienda digna como aquellos 192 que fueron realojados? En tercer lugar, se les ha ofrecido una alternativa. Alberto, es que nosotros hemos ido con una alternativa que puede ser mejorada, que puede ser analizada, que puede ser debatida, pero evidentemente pasa por otro lugar diferente a esas viviendas porque son inseguras y porque mañana puede ocurrir algo. Y si mañana ocurre algo, y hemos tenido ejemplos recientes en Bilbao, todos vais a mirar al ayuntamiento y todos me vais a mirar a mí, y además lo vais a hacer con razón. Y me vais a preguntar, ¿qué ha hecho usted, alcalde, teniendo los informes que tenía para evitar que ocurra una desgracia aquí? Y yo tengo que tomar decisiones, porque además la ciudadanía me exige que como alcalde tome decisiones. Y en este sentido creo que hemos sido flexibles, les hemos escuchado, les hemos dejado muy claro que ahí no se puede vivir, les hemos dejado muy claro también que tienen que aceptar unas mínimas normas, y si de verdad, Alberto, el modelo de autogestión es tan importante, tan interesante y merece la pena, el lugar donde se desarrolle es secundario, el lugar es secundario. Y si al final lo que importa no es tanto el modelo como el lugar, no es tanto el fin como el medio, pues estaremos viendo que lo que se trata con este movimiento es más un movimiento pensado en intentar desgastar al gobierno municipal de turno que en desarrollar un proyecto de vida alternativo que yo entiendo debe respetar unas mínimas normas que hoy no respetan. Claudio, ¿qué tal? Bien, bueno, Gorka, Egunon. yo también voy a ir al movimiento Ocupa y con una doble pregunta. Yo he escuchado a la portavoz de H. Bildu decir que si se produce el derribo de las viviendas de Recaleor,
el ayuntamiento no podrá actuar en ese suelo porque hay contaminación. Y yo no entiendo que, si es cierto que hay contaminación, cómo se puede defender que sigan viviendo personas allí, no importen las personas, y sí importe la acción del gobierno municipal, porque lo que pretenden pueda ser confrontar. Yo no sé si esto es así o no lo es, pero por una parte te pregunto, ¿hay contaminación en el Recaleor que haría imposible actuar al gobierno si derriba las viviendas? ¿Hay contaminación en el Recaleor que hace imposible la habitabilidad de las personas que están ocupando aquellas viviendas ahora mismo? Eso por una parte. Y en segundo lugar, a mí me sorprende que los defensores del movimiento Ocupa en el Recaleor estén echando el resto porque confrontan con el ayuntamiento, pero les eché en falta en la ocupación que se produjo hace unos meses en Avechuco por la familia Cortés, tanto a los partidos políticos como a los colectivos que ahora apoyan a los ocupas de Recaleor. ¿Por qué crees tú que puede ser esta contradicción de apoyar a unos y no apoyar a otros? Bueno, eso depende un poco de las valoraciones del resto, pero a mí hay una cosa que sí que me llama mucho la atención, y es que haya en estos momentos representantes políticos en el ayuntamiento, portavoces de grupos políticos, que estén más defendiendo este modelo que el patrimonio municipal, del que ellos también son responsables. A mí eso me llama mucho la atención, porque no sé qué tipo de repercusiones puede tener que un concejal o un consejero de Ensanche 21 que tiene que respetar, proteger y poner en valor el patrimonio municipal, lo despilfarre de esta manera. Esto es un aspecto que a mí me parece que es llamativo, cuando menos. Y en este caso, yo lo que no puedo aceptar es, como alcalde, es que haya un movimiento que, en contra de la voluntad del propietario, el que sea, en este caso es el ayuntamiento, pero pueden ser también particulares, como tú ponías también ejemplos, pues ocupen unas viviendas y además no se hagan cargo de nada. Eso es lo que no se puede entender. ¿Este es realmente el modelo de autogestión que se está defendiendo por EH Bildu, Podemos e Irabasi? ¿El modelo es el que entro en unas viviendas sin el permiso y el consentimiento del propietario, en contra de su voluntad, sin además aceptar unas mínimas normas y compromisos, sin pagar el alquiler, sin pagar el agua, sin pagar la luz, sin pagar la gestión de los residuos que a diario genero? ¿Este es el modelo de ciudad que están preconizando EH Bildu, Podemos e Irabasi? Para mí, desde luego, no. Para mí, desde luego que no. Con respecto a la contaminación, tenemos un problema de amianto en las fachadas norte de todos los edificios, que hay que intervenir con las medidas necesarias para evitar que se puedan producir allí problemas. Pero evidentemente todos tenemos que tener claro que la situación de esas fachadas norte presenta un estado pues peligroso, y que algún día podría ocurrir algún problema con alguna de las placas de amianto. Y en este sentido ya no es tanto si hay más o menos contaminación, porque si hay contaminación no sé cómo se pueden estar plantando huertas, como dicen que se están plantando, ¿no? Pero en todo caso no quiero entrar en ese debate. Yo lo que sí que quiero dejar muy claro a la ciudadanía es: el ayuntamiento se ha gastado 22 millones de euros en los realojos de las familias que allí vivían de forma legítima, porque se entendía que no se podía vivir en ellas. El ayuntamiento ha ofrecido una alternativa a estos ocupas, pero respetando unas mínimas normas, unas mínimas obligaciones, como hacemos el resto de ciudadanos. Y además el ayuntamiento tiene que intervenir para garantizar la seguridad. Y no os quepa duda, dependerá también de la parte judicial, pero que por parte del ayuntamiento la decisión la tenemos muy clara, y lo que hay que es preservar la seguridad de toda la ciudadanía. Amén de también apostar por una ciudad plural, diversa, donde todos tenemos derechos, pero también obligaciones para garantizar los derechos de los demás. Gorka, una última pregunta antes de despedirte, hablando de los ocupas. Entiendo que los grupos de la oposición, con el alcalde o por lo menos con el equipo de gobierno, se habrá juntado para hablar de ese otro movimiento ocupa que está en el casco antiguo, que creo que tiene ocupada, si no recuerdo mal, el número 20 de la calle Pintorería, Chiquita 14 y Cuchillería 92. ¿El posicionamiento de los grupos de la oposición es el mismo que tienen con el posicionamiento que tiene el Recaleor o es diferente? Pues en algunos casos es idéntico. Y yo no puedo entender que, siendo miembro de un consejo de administración como Ensanche 21, en el que lo que pretendes es también poner a disposición de la ciudadanía, pero también en beneficio de la comunidad y por supuesto también de la
administración pública, que es de todos, no puedo entender cómo se dé consentimiento o existe un alto grado de connivencia con aquel que te está ocupando una vivienda de forma ilegal que tú quieres poner a disposición de la ciudadanía bajo la fórmula del alquiler social. O sea, estamos planteando la posibilidad de alquilar unas viviendas en el casco medieval con unos alquileres sociales para jóvenes, y hay otros jóvenes que dicen yo lo ocupo porque yo lo valgo y porque no quiero respetar ninguna norma. Y que haya miembros del Consejo de Administración, representantes políticos de este ayuntamiento, que eso lo vean bien, pues a mí me parece muy grave y muy peligroso. Mi pregunta era porque estamos viendo, evidentemente, que el mensaje con respecto a Recaleor es modelo. Claro, yo me pregunto, ¿y cuál es el modelo de estos 3 bloques del casco antiguo? Pues eso habrá que preguntárselos a los que están allí, pero es muy similar. Al final están ocupando de forma ilegítima y sin el consentimiento del propietario unas viviendas. Y además son viviendas que queríamos poner a disposición de los jóvenes de Vitoria-Gasteiz bajo la fórmula del alquiler social. Un alquiler que evidentemente con precios asequibles. ¿Por qué ellos pueden acceder a esas viviendas sin pagar absolutamente nada? Y además quitando la posibilidad de que haya jóvenes en Vitoria que bajo esa fórmula del alquiler social puedan vivir en el casco medieval. Yo no lo puedo entender, y lo que menos entiendo es que haya concejales y concejalas en este ayuntamiento que avalen esa forma de actuar en contra de la propia administración municipal a la que supuestamente tienen que defender. Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Eskerrik asko, Eskerrik asko zuei. Vale. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos al debate corto hoy, porque realmente hemos ocupado prácticamente el tiempo del programa con Gorka Urtaran. Va a ser, nada, un espacio breve de tiempo, pero volvemos